Bueno, estoy viendo que ya estamos teniendo más gente anexada. Pues bueno, vamos a empezar a dar inicio con la presentación. Eh, um, bueno, me presento primeramente. Mi nombre es Alonso González y colaboro con Vicker cubriendo la posición de coordinador de eventos. Eh, Gracias a todos por participar en esta sesión que estaremos impartiendo mensualmente. Los invitamos a inscribirse a los siguientes eventos que tendrán disponibles para ustedes. Para enterarse de estas y otras noticias sobre nosotros, por favor, síganos a través de nuestras redes sociales. Nos encontramos en LinkedIn, en Facebook, como Viquerco, y desde nuestra página web www.viquerco.com. Igual en el transcurso del webinar estaré poniendo las redes en el chat del evento para que todos las vayamos teniendo. Antes de comenzar, este webinar, que será impartido por el licenciado Héctor Rosado, quien es uno de nuestros mejores arquitectos en BPM, y abordaremos el tema de cómo aprovechar ODM tanto para BPM como para RPA. Quiero dar las gracias también de parte de nuestro director general y fundador, Fernando Lipowicz, por inscribirse a este evento. En este webinar estaremos realizando en conjunto con el Instituto de Posgrado en Inteligencia Artificial, primera universidad latinoamericana en tener una maestría en automatización robótica de procesos, RPA. Pueden conocerlo por medio de la página web www.ipia.mx. Por último, les pido, antes de comenzar, un minuto de su tiempo para presentarles al señor Mauricio Ruiz, representante de Tech Data, quien nos está acompañando desde la parte de IBM. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo vas, Alonso? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Digamos, es un placer para nosotros acompañarlos en esta sesión, ¿sí? Y pues ciertamente estar aquí apoyándolos desde el lado de IBM para todas este tipo pues, de necesidades de negocio. Quiero primero que nada felicitarlos. Este evento y digamos que esta serie de eventos que vamos a estar participando generan muchísimo valor en la comunidad, primero que nada. Y segundo, pues para todos los asistentes, siéntanse en la libertad de solicitarnos cualquier inquietud que tengan, cualquier necesidad que crean valiosa realizar. Voy a dejarle a Alonso mis datos para si necesitan algún tipo de información adicional que veamos. Y nada, muchísimo gusto estar aquí acompañándolos y si quieres arranquemos. Estás en mudo, Alonso. Alonso, estás en mudo, creo que no nos escuchas. Perdón. Bueno, sin más por el momento, cedo la palabra a Héctor Rosado para dar inicio a este webinar. ¿Cómo aprovechar ODM tanto para BPM como para BAU? Adelante, Héctor, y gracias por acompañarnos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias nuevamente por participar en este webinar. Yo soy Héctor Rosado, soy arquitecto de soluciones para Viquerco. Nosotros somos una empresa dedicada a la automatización. Tenemos presencia en varios países de Latinoamérica y nos especializamos en la automatización utilizando la suite Digital Business Automation de IBM. El tema del día de hoy, de lo que les quiero hablar, es sobre cómo podemos sacarle un mayor provecho a las automatizaciones que hagamos tanto en BAU o BPM y RPA en combinación con las capacidades de ODM. Para esto les voy a presentar algunas implementaciones que hemos hecho y que nos han traído pues, muy buenos resultados con nuestros clientes en términos de darle una mayor flexibilidad a sus procesos y, muy importante, una reducción en costos de mantenimiento también, entre otras cosas. Pronto.
Quiero comenzar hablando sobre qué es ODM para quienes no estén familiarizados y un poco también sobre las herramientas de automatización que mencioné, que son el BAU y RPA. ODM, o Operational Decision Manager, es el motor de reglas de IBM, que forma parte de la suite de Digital Business Automation, que como mencioné, es una herramienta que nos permite automatizar reglas de negocio con ciertas características que son un valor diferencial muy importante de la herramienta. La primera de ellas es que la automatización de las reglas se hace en un lenguaje que es entendible por los usuarios y que facilita realizar cambios posteriores a las reglas sin necesidad de que una persona entienda código o algún lenguaje particular de programación. El segundo punto es que por diseño el producto facilita mucho los cambios, como mencioné, o sea, hacer una implementación de un cambio en alguna regla se hace muy fácilmente, se puede controlar con un proceso de governance para temas de seguridad en los cambios y el tiempo para realizar estos cambios es mínimo. Otro punto es que la interfaz para realizar estos cambios y configuraciones en las reglas es muy amigable para el usuario. Como podemos ver en la imagen, las reglas se estructuran en tablas o flujos que son muy familiares para los usuarios que utilizan el sistema. Y por último, pero no menos importante, es que nos permite mantener un repositorio organizacional de reglas de negocio que, como primer punto, las vuelve reutilizables, es decir, las reglas pueden ser consumidas por cualquier tipo de sistema que tengamos a través de la organización y, como segundo punto, las hace consistentes entre todos los sistemas. Es decir, van a seguir la misma lógica de negocio en cualquier lugar en donde apliquen y donde utilicemos las reglas, ¿no? Por eso es importante tener un motor de reglas que nos permita separar la lógica de la regla de negocio de las aplicaciones en las que las utilizamos. ODM permite automatizar reglas de diferentes tipos. Aquí podemos ver, viendo de izquierda a derecha, aumentando la complejidad. El primer tipo de reglas que se automatiza son reglas de acción, que son declaraciones del tipo si ocurre cierta condición, entonces realicemos cierta acción en nuestro sistema, ¿no? Después podemos ver las tablas de decisión que a grandes rasgos se pueden ver como conjuntos de reglas de acción. Es decir, tenemos una tabla con parámetros de entrada a partir de los cuales vamos a tomar la decisión y obtener una salida. Perdón. En las tablas vamos a definir todas las combinaciones de parámetros que nos pueden dar una variación en nuestro resultado. Como siguiente punto tenemos los flujos de reglas que agrupan los dos tipos de regla anteriores, es decir, tenemos un flujo parecido a los flujos de proceso, en donde en cada punto se ejecuta ya sea una tabla de decisión, una regla de acción o más de una combinación de ambas para al final llegar a un resultado. Adicionalmente, ODM permite la automatización de scorecards, que son parecidas a las tablas de decisión, y ODM permite el disparo de todas estas consultas en determinados eventos. Es decir, se puede conectar con sistemas que funcionen a base de eventos y por alguna eventualidad disparar una consulta hacia las reglas del negocio. Este primer caso que tenemos es del modelo más clásico de las reglas, pero nos sirve para ver la manera en la que están estructuradas en su forma más sencilla y más pura, ¿no? En este ejemplo, que aplica un poco más para retail, tenemos una regla en la que primeramente se determina, de acuerdo al monto de compras que haya realizado un cliente, se cambia la prioridad del cliente. Como un segundo paso, se revisa el número de devoluciones que haya hecho un cliente a un producto y se le asigna un índice de lealtad. Y como tercer paso, tomando el resultado de las dos reglas anteriores, se determina una acción.
Esa acción, una vez que está implementada en el sistema, pues realmente dispara un evento que puede ser la asignación de una tarea en un flujo que tengamos automatizado, el envío de algún correo o cualquier cosa que nosotros queramos, ¿no? En este ejemplo se puede ver la interdependencia que ODM nos permite darle a las reglas, que además la lógica de interdependencia es automáticamente detectada por ODM y se maneja a través de algoritmos automatizados para evitar error humano en el ordenamiento de las reglas. Este siguiente es un caso un poco más complejo que corresponde a lo que yo mencionaba como flujos de reglas. Como pueden ver, el diagrama del lado izquierdo es una definición que haría un usuario de negocio en una presentación de PowerPoint, por ejemplo, o en Visio o en cualquier herramienta que tenga, y se traduce en un diagrama del tipo que tenemos del lado derecho, que sigue siendo muy visual y muy amigable para el usuario, ¿no? En el que la consulta va pasando por diferentes puntos y evaluando diferentes parámetros en cada uno de los puntos para al final darnos un resultado. Este caso en particular es algo que implementamos para la dirección de un flujo. Entonces nosotros dábamos parámetros iniciales de una solicitud de crédito y dependiendo de la dificultad, digamos, para la aprobación de ese crédito, el proceso se dirige de acuerdo a lo que configuremos en nuestra regla de negocio, que es lo que tenemos en la parte inferior. Siguiendo con la demostración de lo que es ODM, ahora les quiero presentar un video en lo que vamos a ver en vivo las capacidades de la herramienta y cómo se combina con una implementación en BPM. Lo primero que vamos a ver es una regla para el cálculo de un crédito, de la aprobación de un crédito, que está desarrollada en ODM. Esta primera pantalla es lo que sería nuestra librería institucional de reglas de negocio. Y esta regla en particular está compuesta por una tabla en la que con los parámetros que tenemos del lado izquierdo vamos a determinar si un crédito es aprobado o es rechazado y el motivo de rechazo. En este caso, los parámetros que tenemos son los ingresos anuales del solicitante, la calificación del buró de crédito del solicitante, el monto solicitado del crédito, el plazo del crédito y la tasa que solicitó nuestro cliente, que como podemos observar también, los parámetros que vienen en montos tienen rangos mínimos y máximos. Esto nos va a dar como resultado una determinación sobre si el crédito es aprobado o rechazado, e incluso podemos meter un parámetro adicional que es el motivo de rechazo en los casos que aplique. En estas tablas se definirían todas las combinaciones de los parámetros que tenemos del lado izquierdo que nos puedan dar una variación en el resultado sobre la aprobación o rechazo del crédito. Esta siguiente pantalla es una herramienta que tenemos en el mismo ODM para probar el resultado que nos darían nuestras reglas con una vista un poco más técnica. Es una llamada a un servicio REST, por lo que podría ser utilizada por cualquier sistema utilizando la API de ODM. En este ejemplo están prellenados los parámetros que mencioné anteriormente con ciertos valores, ¿no? Como son la calificación del buró, que está en 600, los ingresos del solicitante en 50,000, el monto del crédito en 45,000, el plazo a 36 meses y la tasa del 5%, que si nos regresamos a nuestra tabla, coinciden con el caso que tenemos definido en medio, que debe dar un resultado aprobatorio, ¿no? Solicitamos la ejecución de la regla y podemos ver que efectivamente nos devuelve un resultado de aprobado. Pero esto es a nivel, aquí podemos ver también que si variamos el plazo, que son los otros dos casos que tenemos definidos, nos debe arrojar un resultado de rechazo, dependiendo si el plazo es muy largo o muy corto para el crédito que se está solicitando. Hacemos una variación en el plazo,
solicitamos la ejecución y nos devuelve el resultado. El plazo es muy largo, ¿no? Pero como mencionaba, todo eso es a nivel un poco más técnico. Entonces vamos a verlo implementado ya en una pantalla funcional en BPM. Tenemos desarrollada una pantalla que es una calculadora de aprobación de crédito, ¿no? Llenamos los mismos parámetros que definimos en nuestra tabla. En este caso voy a ingresar los mismos parámetros que teníamos en el ejemplo que vimos anteriormente. Y lo que va a hacer la pantalla al momento de oprimir el botón es hacer una conexión con la regla de ODM para obtener el resultado, que en este caso es aprobatorio, y por la manera en la que está definida la pantalla nos arroja el resultado de esta manera. Ahora vamos de regreso a nuestra tabla de la regla de ODM y vamos a hacer un cambio en la regla para poder observar la facilidad con la que se hacen los cambios y la manera en la que se reflejan ya en nuestro sistema que está operando. En este caso, queremos cambiar el resultado aprobado por un resultado negativo ahora, y la razón que vamos a poner es que los ingresos del solicitante no son suficientes para cubrir el monto del crédito que está solicitando, ¿no? Entonces, cambiamos del lado derecho la columna de la determinación y el motivo de rechazo. Guardamos los cambios en nuestra tabla y hacemos el despliegue de nuestra regla. Esto es lo que se haría en un ambiente productivo y es en tiempo real. Ya se hizo el despliegue de la regla y con los mismos parámetros que teníamos anteriormente que daban un resultado aprobatorio, solicitamos la ejecución de nuevo y ya podemos ver reflejado el cambio en un servicio de prueba. Y ahora, ingresando de nuevo a nuestra pantalla de BPM, nuevamente con los mismos parámetros que anteriormente nos daban un resultado positivo, ahora al hacer la conexión con ODM, la regla ya está actualizada y nos da el nuevo resultado que configuramos en la regla. Esto, como comentaba, la intención de este video demostrativo es el enseñarles, número uno, lo amigable que es hacer un cambio utilizando este sistema, y número dos, pues lo rápido que es el hacer un cambio en las reglas. En este ejemplo no está demostrado, pero el sistema nos permite darle ciertos candados de seguridad a este flujo del despliegue de las reglas, ¿no? ODM tiene la capacidad de configurar un proceso de gobierno de reglas en el que solo ciertas personas tengan acceso a modificar las reglas, solo ciertas personas puedan aprobar esas modificaciones, y va avanzando en un flujo de aprobación hasta que al final permita implementar el cambio en un ambiente productivo para evitar errores y tener un control sobre los cambios que se hacen en las reglas. No es algo que sea descontrolado, digamos. Ok, ahora continuamos con este mismo caso de un proceso para una aprobación de un crédito, un caso similar, pero ahora combinando las capacidades de ODM con una automatización en RPA. Iniciamos con un proceso manual en el que tenemos un tema izquierdo, una hoja de Excel en la que tenemos los datos de las solicitudes de crédito y el sistema que vimos anteriormente para la calculadora, ¿no? Entonces, el estado inicial del proceso al hacerlo manualmente es que una persona tiene que agarrar los datos que están en la hoja de Excel y primero copiarlos a la calculadora de aprobación de crédito para obtener un resultado. Una vez que se obtiene la aprobación por medio de la calculadora, pues los tenemos que copiar nuevamente a nuestro sistema legado para que quede el registro de del crédito que se está solicitando, ¿no?
Ahora, lo que se puede hacer en este caso con una automatización en RPA es meter un bot al proceso y que el bot directamente consulte como primer paso la información del formulario que tenemos en Excel y haga una conexión directa a la regla que vimos en el ejemplo anterior en ODM. Es decir, ya no va a utilizar la interfaz web de la calculadora, sino que hace una conexión directa con la regla hace el cálculo y el bot automáticamente registra el resultado del crédito y la información de la solicitud en nuestro sistema legado. Esto, además de los beneficios que nos trae típicamente una automatización con un bot de RPA, que es pues la reducción de tareas manuales, reducciones de tiempo, reducciones de error humano al hacer la copia entre todos estos sistemas. Adicionalmente, en este caso nos está ahorrando la utilización de un sistema web, o sea, seríamos capaces de decomisar o de desactivar el sistema web, dejando solamente la utilización de las reglas de ODM. Y ahora, en esta situación que les planteé, el bot automáticamente registró la aprobación o el rechazo del crédito en nuestro sistema legado, ¿no? Pero sabemos que muchas veces en las organizaciones, pues no tenemos la madurez en los procesos o tal vez la confianza de dejarle a un bot la decisión sobre asuntos, pues principalmente, como en este caso, de dinero, que pueden ser montos muy grandes, ¿no? Entonces, podemos también meterle pasos adicionales a nuestra automatización para que previo al rechazo o la aprobación de un crédito, nos envíe un correo o nos asigne una actividad en un mismo flujo de BPM para hacer la validación de los resultados, o incluso podemos meter una regla de negocio adicional que el bot consulte, en donde esté parametrizado en cuáles casos el bot necesita hacer un paso adicional y cuáles tienen un pase automático. Esa misma regla, una vez que esté implementada, pues posteriormente es muy fácil hacer cambios. Si cambia alguna regulación, alguna normatividad, o por ejemplo se devalúa nuestra moneda o algo por el estilo, y que cambien los montos de los rangos automáticos y que necesitan una aprobación, y pues como vimos en el ejemplo anterior, en unos minutos podemos actualizar las reglas de negocio para que el bot funcione de manera diferente, sin necesidad de hacerle un mantenimiento al bot, sin necesidad de hacer un nuevo bot o de hacer cambios a nivel de código, ¿no? Entonces, podemos ir metiendo reglas adicionales de negocio que nos permitan tener un bot que con la misma construcción inicial pueda funcionar de múltiples maneras sin incurrir en costos adicionales de mantenimientos o de desarrollos extra, ¿no? Esto le va dando una potencia mucho mayor a nuestras automatizaciones, una inteligencia mucho mayor a nuestras automatizaciones, y estos bots pasan de ser pues simples automatizadores de tareas manuales, pasar de ser scripts que dan clics en diferentes lugares a realmente ser trabajadores automatizados o trabajadores digitales. Ahora, el objetivo principal de ODM, como les he mostrado, es la automatización de reglas de negocio. Sin embargo, si nosotros vemos el sistema en sus componentes básicos, es simplemente un motor que recibe un set de datos de entrada, realiza un procesamiento de acuerdo a ciertas reglas que definamos y nos devuelve un resultado calculado. Eso, digamos que es común en los sistemas, pero tenemos que tomar en cuenta aquí la facilidad que nos da ODM para realizar cambios posteriores, tanto en el tiempo como en lo amigable que es para hacer los cambios. Entonces, pensando en esto y siendo un poco creativos, esto nos abre muchas posibilidades más allá de la simple automatización de reglas clásicas, que pues sin que esto les reste valor, ya que es muy útil para las organizaciones, pero podemos ir todavía más allá de automatización de reglas de negocio
a combinar las funcionalidades que nos dan nuestras plataformas para obtener otros resultados diferentes y mayor flexibilidad en las implementaciones. Este primer caso, llamémosle creativo, de este tipo de implementaciones, nosotros le llamamos el motor de workflow o máquina de estados. Lo que nos encontramos en esta situación es que teníamos un proceso de negocio que es demasiado extenso y con demasiados flujos de excepción. Por ejemplo, los procesos para la aprobación de un crédito en un banco, en un crédito empresarial, que como sabemos pues son montos muy altos de dinero y que pueden tener muchos pasos intermedios para llegar a la aprobación del crédito, involucran a muchas áreas, pueden haber muchos regresos y el proceso termina siendo pues demasiado revuelto para automatizarlo con un medio tradicional, ¿no? Entonces, tenemos la necesidad de hacer una implementación que nos permita mantener esa flexibilidad que tiene por naturaleza el proceso, pero al mismo tiempo sin perder el control y que sea un desastre en nuestras ejecuciones, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este caso fue implementar ese patrón de motor de workflow o patrón de controlador, también se puede llamar, en el que tenemos un set de tareas estandarizado por las que puede pasar nuestro flujo, que son las que se ven en la imagen de la parte superior, pero como podemos ver, las tareas están desconectadas o están volando, si quieren, que va en contra de lo que se vería en una metodología de mapeo de procesos tradicional, ¿no? O sea, las tareas solo existen, pero hasta ese punto no tenemos un orden definido por el que tengan que pasar. Ahora, combinamos esa automatización de las tareas que se hace en BPM con las capacidades que les mostré en ODM. En ODM se construye una tabla que reciba parámetros de esas tareas y dependiendo de la situación en la que se encuentre, en este caso nuestro crédito, del tipo de crédito que se esté solicitando, del monto del crédito y de cualquier parámetro que nosotros decidamos, el ODM puede calcular automáticamente hacia dónde se debe dirigir el flujo y a quién se le deben asignar las tareas. Entonces, en lugar de tener un flujo que esté limitado a 10, 15 o 20 flujos conectados con flechas como se hace tradicionalmente, tenemos la posibilidad de automatizar pues realmente una infinidad de caminos por los que puede pasar este proceso. Y en caso de que posteriormente identifiquemos un flujo adicional por el que puede pasar este proceso, basta con hacer una modificación en la tabla en ODM para armar nuestro nuevo flujo sin necesidad de hacerle un mantenimiento a la aplicación que implementamos originalmente, sin necesidad de mover código, utilizando solamente las cosas que originalmente se construyeron. Esto nos dio como resultado pues una reducción significativa en el tiempo de implementación, derivado de que pues no se tuvo que destinar tanto tiempo a estar descubriendo todos los casos por los que podía pasar el proceso, sino que se utilizó un modelo ágil haciendo iteraciones y descubriendo los flujos, pero ya con una herramienta implementada y con la interfaz construida y la regla implementada, ¿no? Como les mencionaba, dio flexibilidad al proceso y reducciones de costos en las implementaciones, que a veces pues es lo más importante en nuestros proyectos. Un siguiente caso es el de un motor de campos utilizando también el BPM y el ODM. Muchas veces los requerimientos que nos llegan incluyen una petición de dejar ciertos campos, digamos, por si acaso, o porque no tenemos una definición muy clara en el momento en el que estamos iniciando el proyecto de qué es lo que se va a utilizar al 100% en la interfaz,
o simplemente porque la operación de la funcionalidad que se está solicitando requiere que haya una variación en los elementos con los que va a contar nuestra interfaz, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una pantalla para carga de documentos en las que cada documento requiere de un set de metadatos diferente para su carga, ¿no? Entonces, si yo cargo una identificación, por ejemplo, me puede pedir el nombre de la persona, la fecha de la vigencia, y si yo cargo un comprobante de ingresos, por ejemplo, me puede pedir el monto de los ingresos y el nombre de la persona o cosas por el estilo, que pues no son los mismos campos, y si lo hiciéramos de una manera tradicional, pues tendríamos que hacer un balance entre pues dar la funcionalidad por completo y aumentar mucho los tiempos de implementación, ¿no? Para solucionar este problema, lo que hicimos fue implementar este motor de campos en el que se construyó un set de validaciones estándar en BPM, es decir, un pedazo de código que valide rangos de fechas, un pedazo de código que valide si el campo es obligatorio o no, un pedazo de código que valide cantidades de caracteres, ¿no? Entonces, preparamos al BPM para recibir parámetros variables en cuanto a las validaciones que se tienen que hacer de los campos, y del lado de ODM estructuramos una tabla en la que se puede configurar para cada tipo de documento en este caso, pero bien podría ser cualquier otra cosa, pues los campos que deben aparecer, el tipo de campo que debe de ser, es decir, si debe ser un cuadro de texto, un calendario que nos muestre fechas, un combo box con selección de opciones, etcétera. En el caso de los combo box, incluso podemos aquí definir el catálogo de opciones que debe tener ese campo, si el campo va a ser requerido, si va a haber alguna validación de fechas, por ejemplo, de rangos máximos o mínimos de fechas, y otros tipos de validaciones, como pueden ser la longitud máxima de los campos o el número más grande que debe aceptar un campo o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en nuestra tabla definimos esos parámetros y implementamos la llamada en BPM, y BPM automáticamente al momento de hacer el llamado nos muestra los campos de acuerdo a lo que está configurado en la tabla, incluso con las validaciones que nosotros configuramos en la tabla, y es totalmente dinámico. Es decir, en el ejemplo que yo les planteaba, si cargamos el primer documento, nos va a mostrar un set de campos en la pantalla. Si cargamos un documento diferente, nos va a mostrar un set o un formulario completamente diferente para la carga del segundo documento de acuerdo con las necesidades. En este ejemplo usé documentos, pero como les mencioné, bien se podría utilizar para cualquier otro proceso que estemos automatizando o cualquier otra necesidad de tener campos dinámicos para modificar nuestras pantallas posteriormente, ¿no? Todo, nuevamente, sin necesidad de hacer mantenimientos adicionales a las herramientas, sin necesidad de meter un código posterior a la implementación, y con una interfaz muy amigable para un usuario final o pues para un departamento de TI o una mesa de servicio, dependiendo de cómo lo quieran estructurar, ¿no? Por último, tenemos un ejemplo parecido al anterior, en el que ya no solo estamos aumentando o disminuyendo campos en particular en la pantalla, sino estamos controlando que se muestren o no secciones enteras de las pantallas de nuestro proceso. En este caso, se construyó una serie de módulos que contienen formularios predeterminados, que al mismo tiempo pueden ser dinámicos, como vimos en el ejemplo anterior, pero que agrupan diferentes funcionalidades. En este ejemplo tenemos un módulo de reportería que se ve en la parte del medio con gráficos, un módulo para captura de información, otro módulo que nos muestra una tabla con ciertos datos, y diferentes módulos que cumplen con distintas funcionalidades de acuerdo a lo que necesite nuestro proceso, ¿no?
Ya teniendo esos módulos preconstruidos, pues basta con estructurar la regla en ODM que nos diga no solamente qué módulos se deben mostrar, sino en qué momento, a quién y con qué nivel de acceso. Es decir, el mismo módulo se puede mostrar en la pantalla en forma editable y en modo de solo lectura. El valor que nos da esto es que, igual que en los casos anteriores, tenemos la flexibilidad de poder, una vez que esté implementado nuestro proceso, adicionar información en nuestras tareas o cambiar los niveles de acceso que se tengan a esa misma información. Por ejemplo, si un ejecutivo inicialmente solo requería capturar la información del cliente, pues en principio configuramos la regla de esa manera. Pero si posteriormente también requiere capturar la dirección, por ejemplo, del cliente, activamos el módulo de la dirección y lo ponemos como editable en el proceso y el cambio puede ser implementado de manera inmediata. Igualmente, si no, tenemos una actividad de validación en la que originalmente toda la pantalla se veía en modo de solo lectura, solo para revisión, pero queremos cambiar nuestro proceso para que ahora en la validación también se puedan hacer correcciones, entonces cambiamos el parámetro de modo de acceso de los módulos y fácilmente se cambia nuestro proceso sin necesidad de modificar código y sin necesidad de hacer un proyecto de mantenimiento que sabemos que muchas veces pueden requerir procesos que son muy burocráticos o muy largos por su naturaleza, ¿no? Estoy hablando mucho de hacer cambios inmediatos, pero pues sabemos igual que ese tipo de cambios inmediatos pueden afectar a la operación, ya que tenemos un sistema productivo, ¿no? Entonces, el ODM también nos permite hacer, primeramente, el proceso de gobierno que les mencionaba antes, y segundo, pues, controlar el timing de esas liberaciones para no afectar a los procesos que ya tenemos corriendo. Estos tres casos que les presenté son implementaciones que ya fueron probadas, que desarrollamos utilizando, apegándonos a best practices tanto de ODM como de BPM y de RPA, y que nos ayudaron, como ya mencioné, a dar flexibilidad más allá de lo que se ve habitualmente en proyectos de implementación, no solamente a los procesos desde un punto de vista de negocio, sino a las aplicaciones que desarrollamos o las herramientas como tal que desarrollamos, facilitando mucho el entendimiento de cómo están estructuradas y su mantenimiento posterior, ¿no? Al igual que dar mucha autonomía a nuestros clientes para realizar cualquier cambio en sus sistemas. O sea, les da un nivel de control mucho mayor sobre la funcionalidad que llega a tener un sistema. El mensaje que quiero transmitir con todo esto principalmente es que ODM es un motor muy poderoso para la automatización clásica de reglas de negocio que puede traer muchos beneficios para la organización, pero no lo veamos solo como eso, sino que utilizando las mismas capacidades nos puede ayudar a solucionar muchos otros problemas que se pueden ver en implementaciones clásicas, ¿no? El límite de esto realmente pues solamente es la creatividad que tenga la persona que define la arquitectura a implementar en los sistemas. Con esto doy por terminado el tema que tenía para presentarles el día de hoy y pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención. Hola, hola. Bueno, ahorita pasamos a la sección de preguntas. Igual de los asistentes que tengan ahorita alguna pregunta del resultado de la ponencia de Héctor. Ahorita damos unos minutitos. Bueno, nos dicen, excelente participación, muy buena ponencia. Muchas gracias. No sé si quisieran que profundizara en alguno de los puntos que toqué.
o tienen alguna duda derivada de lo que les comentaba, sean bienvenidos a preguntar. Dice Daniel Andrés, en el control de versiones. Claro, como les mencionaba, el ODM por naturaleza pues tiene integrado un versionador de las reglas de negocio con el que podemos controlar las versiones que tenemos activas y el momento en el que se liberan a los diferentes ambientes. Con el proceso de gobierno, ODM nos permite también hacer pases entre ambientes de pruebas, ambientes preproductivos o ambientes productivos, todos controlados con ese proceso de gobierno, ¿no? Tenemos por un lado las reglas de negocio y por otro lado, pues el sistema en el que se consumen nuestras reglas, ¿no? Solo es cuestión de coordinar, pues ese control de versiones entre ambas partes. Es decir, si tenemos un proceso BPM corriendo ya en producción, como mencionaba, y se va a hacer una actualización de la regla, pues tenemos las opciones de hacer la liberación sobre los procesos existentes, hacer una liberación para que los procesos existentes sigan funcionando como funcionaban y los procesos nuevos tomen los nuevos valores o pues cualquier combinación de ese estilo que nosotros queramos. Excelente. Nos dice Carolina, ¿de qué depende implementar ODM? ¿De qué depende implementar ODM en un proyecto, ya sea IBM o RPA? Todo va a depender de las necesidades que tengamos en el negocio. Los ejemplos que les presenté, pues lo que tenían en común es que eran casos algo complejos, ¿no? Como veíamos, el primer proceso era un proceso muy extenso y que podía ser muy revuelto. El segundo caso era un caso particular en el que necesitábamos mucha flexibilidad en los campos que tenía nuestra aplicación, etcétera, ¿no? Para este tipo de implementaciones, aunque sí nos dan esa flexibilidad, pues tal vez no siempre son útiles, ¿no? O sea, digamos que es hacer sobreingeniería de lo que vamos a implementar, ¿no? Pero la parte de la automatización de reglas de negocio, pues casi siempre es muy recomendable en cualquier tipo de proceso por las razones que les mencionaba en un principio, ¿no? Que es mantener la lógica de reglas de negocio separada de las aplicaciones, de manera que con cualquier cambio operativo, cambios normativos, cambios regulatorios que nosotros tengamos que afecten a nuestra organización, podamos fácilmente hacer modificaciones en las reglas. Pero digo, como resumen, todo depende de las necesidades del negocio. Tenemos una pregunta más, Héctor. Buenas tardes, de Evelina Hernández. Dice, para el tema que mencionabas de que las interfaces para la modificación de las reglas es amigable para los usuarios, lo mostraste claro para el tema de las tablas de decisión, pero ¿qué tan amigable y familiar es para las de tipo flujo de reglas? Ok, los flujos de reglas, si quieren voy a volver al ejemplo que tenía en la presentación. Disculpen un momento. Los flujos de reglas se pueden ver como un diagrama normal de procesos que se podría hacer con cualquier herramienta, llámese Visio o cualquier modelador de procesos que tengan. Permítanme un momento. En este slide hablaba precisamente de que del lado izquierdo tenemos un flujo que es la definición de negocio tal cual la recibe un desarrollador y se traduce a un modelo como el que está del lado derecho, ¿no? Que, como podemos ver, pues son cajas con nomenclatura amigable y que siguen una lógica de proceso de negocio, es decir, conectadas con flechas que nos ayudan a controlar el flujo de las reglas. Esto no, disculpen, no lo puse en el slide, pero cuando damos clic en cualquiera de estas cajas, lo que nos aparece es una caja para seleccionar
las reglas que se ejecutan en cada caso. Entonces, en el flujo de reglas, definimos el orden en el que queremos que se ejecuten nuestras reglas, que como podemos ver es bastante amigable, y adentro de cada caja están estructuradas las tablas, que como vimos también, pues son fáciles de manejar. O sea, todo el desarrollo de estos flujos de reglas se hace con funcionalidad drag and drop. O sea, si tú quieres adicionar una cajita, tenemos un menú en el que están los tipos de cajita que hay, los arrastras al flujo, los conectas como en cualquier modelo que tú hagas y ya con eso puedes hacer las modificaciones. Claro, dependiendo también de la complejidad de la regla, pueden haber cambios que hagan cierto tipo de usuarios y otros que requieran un poco más de especialización del lado de los usuarios, pero siempre manteniendo ese aspecto amigable para las modificaciones. Muchas gracias, Evelina, por participar con tu pregunta. Héctor nos pregunta, Mauricio, se me movió, dame un momento. ¿Existen medidas de desempeño comparativas del modelo de estados A1 entre diéresis normal? Si hablamos de desempeño en cuanto a performance de la aplicación como tal, son similares, o sea, son iguales en cuanto a tiempos de respuesta de la aplicación. No sé si a eso te referías. O más enfocado a los tiempos de implementación. Me parece que va enfocado a los tiempos de implementación. Okay. Claro, sí, exactamente, sí. Sobre los tiempos de implementación, no tengo el dato en este momento, pero en los proyectos en los que hemos implementado ese modelo, pues sí hemos visto reducciones significativas, alrededor de 30% de la reducción, pero como dije, no tengo un número más exacto, pero es un ballpark, digamos. Muchas gracias, Mauricio, por preguntar y participar con nosotros. Carlos David Ramos Macías pregunta para Héctor, ¿qué tan complejo pudiera ser el mudar un proyecto viejo a este sistema ODM? Pues realmente no hay una respuesta genérica, o sea, tenemos que evaluar el sistema o el proceso que se quiera mudar a este modelo de ODM. Si estamos hablando solamente de automatizar reglas, la automatización de las reglas normalmente no es muy tardada. Hablando de una regla simple, claro, dependiendo también, pero partimos desde en un sprint de 2 semanas poder automatizar una regla de negocio ya con puesta en producción. Pero hablando solamente de la regla. Muchas gracias, Carlos David, por participar con tu pregunta. Gracias, Héctor, por responder. Los invitamos a todos. Tenemos todavía unos minutos disponibles. Si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto podemos responderlas. Y por ahí Daniel Andrés nos comenta, también me gustaría saber más sobre el control de ambientes y muchas gracias. Vale. Te respondo a tu pregunta, nada más. Si quieren un nivel mayor de detalle, pues sin problema nos pueden contactar y agendamos una presentación en la que ahondemos más en estos temas, ¿no? Porque pues ahorita no tengo preparada una presentación sobre ese tema del control de versiones, pero bueno, pido una disculpa y paso a responder la pregunta. El proceso que se sigue básicamente es como lo que se utilizaría o lo que se haría en una herramienta de integración continua, ¿no? O sea, el ODM se conecta entre los diferentes ambientes que tengamos configurados de ODM. Supongamos que tenemos un ambiente de desarrollo, un ambiente de pruebas y nuestro ambiente productivo, ¿no? Nosotros definimos un proceso de gobierno en el que definimos también los actores que deben aprobar los cambios o participar de ese proceso. Y una vez que pase por el flujo en el ambiente de desarrollo, que normalmente es una etapa de desarrollo, una etapa de pruebas y una etapa pues, de user acceptance o algo por el estilo en el que validemos los cambios. Una vez terminado ese proceso en el ambiente de desarrollo,
la regla puede pasar a un ambiente de testing, en el que se puede conectar también con el ambiente de testing de los sistemas en los que hagamos el consumo de la regla, ¿no? Una vez probado a satisfacción de los usuarios, pues pasamos a hacer la implementación al ambiente productivo. Todo esto controlado desde la misma librería de reglas de ODM. Muchas gracias, Héctor. Perdón, adelante. Sí, disculpa. Que como mencionaba, ese proceso de gobierno es definible de acuerdo a lo que tengan en su organización. Es decir, si en su organización solamente tienen un área de desarrollo, por decir cualquier cosa, y no tienen área de testing, pues nos podemos saltar esa parte, o lo puede validar algún área de negocio directamente sin pasar por la parte del medio, ¿no? Si queremos hacer un proceso mucho más complejo en el que pase por varias validaciones y varios candados antes de hacer los despliegues, también se puede definir de esa manera con la herramienta. O sea, puede ser tan sencillo o tan complejo como se requiera. Muchas gracias, Héctor. Tenemos un minuto más por si alguien tiene alguna pregunta adicional antes de pasar al cierre de este webinar. Mientras alguien sube alguna pregunta, invito a Alonso, quien está coordinando este evento, a que nos muestre, por favor, de qué maneras podemos seguir a Viquerco a través de las redes sociales, a través de la página web, de qué manera podemos seguir también al Instituto de Posgrado en Inteligencia Artificial, que nos está ayudando a auspiciar este evento. Y también, Mauricio, por favor, invítanos a todos los que estamos en esta sesión a seguir a Tech Data. Claro que sí, señor. ¿Cómo va todo? Muy, muy interesante el webinar. En particular, el componente de máquina de estados me parece una solución muy interesante para desplegar, sobre todo, soluciones rápidamente. Me parece muy, muy interesante. Quería saber si de pronto existían datos del tema. Cerrando el webinar, muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que esto haya sido de mucho valor para ustedes. De nuevo, estamos para servirles. Como le decía a Alonso hace un rato, les dejé en el chat mis datos. Ya los vuelvo a copiar por si en algún momento les parece interesante tener una conversación de negocio con nuestro partner Vicker y nosotros en alguna implementación que ustedes estén requiriendo. Con mucho gusto, solo háganoslo saber y ahí estaremos para servirles, ¿vale? No sé si hay algo más que comentar. Por mi parte, estamos listos. Creo que no. De igual manera, ya compartí en el chat del evento los links para nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, Vicker TV, donde estamos actualizando constantemente los contenidos tanto de webinars como de otros proyectos que estamos teniendo como empresa. Antes, para este cierre, quiero dar un agradecimiento por parte de nuestro director, Fernando Lipovich, hacia nuestros partners, IBM, Tech Data, el Instituto de Posgrados en Inteligencia Artificial, el IPIA. Gracias por acompañarnos y reforzar este taller. A Héctor, gracias por explicarnos cómo ODM funciona tanto para BPM como para RPA. Asimismo, agradecer su participación y a los invitados a nuestros próximos talleres que estaremos realizando. Les pedimos seguirnos nuevamente a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de LinkedIn, Facebook, nos encuentran como Viquerco, y nuestra página oficial www.viquerco.com. Por último y no menos importante, quiero agradecer formalmente al licenciado Héctor Rosado por acompañarnos y dirigir este webinar. Y pues nos vemos todos en un próximo evento. Les estaremos enviando a sus correos en el transcurso de esta semana y la siguiente una constancia de participación por el Instituto de Lidia y por parte de Viquerco. Asimismo, a sus correos les estaremos mandando invitaciones de los futuros eventos que tengamos los próximos días, los próximos meses.
y estamos al pendiente que nos estén siguiendo. En conjunto, yo creo que grandes cosas se van a ir dando y pues es una gran apertura para el desarrollo y la innovación tecnológica que es algo que necesitamos constantemente. Un saludo a toda la gente de Huila, de Colombia que nos está viendo a través de esta transmisión, a través de este webinar. Y pues nada, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Alonso, por la invitación. Muchas gracias a todos por su atención. Vale, que estén muy bien y que tengan un buen día. Gracias a todos. Los esperamos nuevamente en los próximos eventos. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Luego.